Buenos días. Bueno, pues una disculpa por lo sucedido el día lunes, pero ya nos pondremos de acuerdo antes de que termine este mes para recuperar nuestra clase. Bueno, dándole seguimiento a lo que hemos venido analizando ya en esta tercera unidad, llegamos a lo que es dentro de la auditoría. No hay que olvidarnos que analizamos algunas de las técnicas de análisis y que obviamente, o más bien aparentemente son muchas, pero en realidad pues todo esto se lleva a cabo de una manera alterna, progresiva. Tampoco hay que pensar que todo se hace al mismo tiempo. Vamos eligiendo algunas de estas técnicas conforme se vaya presentando la problemática o el asunto dentro de este trabajo de auditoría. No se usan todas en una auditoría, se tienen que elegir las que en ese momento se adapten mejor, pero ustedes ya las conocen, que son las organizacionales y obviamente las cuantitativas, para llegar a lo que hoy nos atañe, que es la formulación del diagnóstico administrativo. En este caso, todo el mundo sabemos o creemos saber qué es un diagnóstico. No sé cuántos de nosotros tengamos ese conocimiento de un diagnóstico. La palabra obviamente se conforma de una actividad que nos lleva al análisis. El diagnóstico, ¿sí?, tiene una particularidad. Si nosotros queremos tener muy en claro qué es y para qué sirve, en algún momento todos nosotros utilizamos ese diagnóstico, principalmente lo ubicamos en aspectos médicos, en aquellos aspectos en los cuales pues vamos a que esta persona que tiene todas las capacidades y habilidades, bueno, pues nos pueda dar ese estatus referente a lo que es el estado de salud de uno. Pero eso no es fortuito ni tampoco se hace de una manera con que yo lo visite, ya me lo va a decir. Tenemos que entrar a un proceso analítico y precisamente un diagnóstico es un proceso en el cual a través de ciertos pasos, etapas y análisis se puede identificar un padecimiento, una lesión, y en el caso de las empresas, pues también a través de este diagnóstico podemos nosotros ubicar y detectar en qué área, en qué departamento, en qué proceso se está teniendo un problema y que obviamente lo tenemos que resolver. El diagnóstico nos permite a nosotros utilizar los antecedentes en este caso, de una empresa para que podamos tener cierta visión del comportamiento de la misma. Es por eso que el diagnóstico administrativo es esencial, es muy importante, incluso es imprescindible en cualquier auditoría administrativa, dado que este recurso nos permite a nosotros, a través de este análisis, tener los hechos y las circunstancias que se están dando dentro de la empresa y que podemos tenerla y transformarla en una información concreta. Aquí lo que se pide es que no se divague. Nosotros estamos teniendo
prácticamente este problema y nosotros no debemos de ninguna manera de divagar. Tiene que ser muy concreto, tiene que ser muy conciso y además este diagnóstico que es prácticamente el colofón de, pues, la respuesta a todas nuestras dudas acerca de lo que estamos buscando en la auditoría, tiene forzosamente que cumplir con una cuantificación y que se pueda, obviamente, calificar. El diagnóstico que tenemos al final, pues por muy fuerte que sea, se tiene que enfrentar. También, a través de esta actividad, no hay que olvidarnos que las auditorías son la gran oportunidad para la mejora continua, para lo que nosotros manejamos, cómo queremos que sea excelente, eficiente, y eso solamente se puede hacer a través de estos trabajos analíticos. La auditoría es un trabajo analítico. Y esta oportunidad nos va a permitir también, y no hay que olvidarnos, que toda actividad tiene un marco legal. Un marco legal, desde que se inicia una auditoría, no nada más se hace porque sí. Hay un marco legal que nos permite y nos da los límites y los alcances. También esta información es, por supuesto, confidencial. Cuando un auditor hace este tipo de trabajos, dentro del contrato se establece esa discrecionalidad y por ningún motivo la información que se obtenga podrá ser objeto o se podrá utilizar para chantajear, ¿sí? Para chantajear, para coaccionar, intimidar, en este caso, a un patrón. ¿Sí me escuchan bien, verdad, Erika y Jacquelina? Sí, profe, sí se escucha bien. Ya me ven, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. hoy les comentaba al inicio de esta sesión, rápidamente, que nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes díganme qué día, incluso para avisar aquí en la escuela y reponer la clase del día martes. Una disculpa, pero a veces, como dice el dicho, uno pone, Dios dispone, viene el diablo y todo lo descompone. ¿No es así? Entonces, ya ustedes me indicarán la fecha y recuperamos la clase, ¿no? Tiene que ser en este mes, no puede pasar de este mes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, les comentaba entonces que la parte legal de este trabajo es que nosotros jamás podremos hacer uso de esta información con la finalidad de sacar provecho. Lo que pasa es que hay muy malas costumbres en la práctica de la auditoría, porque muchas veces nos extralimitamos. Tenemos una planificación de la auditoría y se utilizaba mucho que algunas personas, algunos auditores, pues resultaba que se metían en otras cosas que no estaban contempladas inicialmente, que tampoco están dentro del marco de planeación y que además, pues el mismo documento que se presenta no incluía esas áreas. Y entonces mucha gente se va metiendo, se va enterando, va recopilando información que no viene al caso, pero esa información la utilizaba para después decirle a los dueños, mira, yo encontré esto
y encontré esto, y bueno, pues para que no tengas ningún problema, pues lo podemos nosotros detener, pero le estaba pidiendo dinero. Ahora, actualmente, y dentro de ese marco legal, cualquier auditor que sea sorprendido o que venga la queja de un auditado que ha sido causa de un chantaje y de un, pues, podríamos decirle hasta, pues, amenazas, inmediatamente hay un código de ética y hay un marco legal que se aplica sin ninguna restricción, y la verdad es que pues es muy feo que a una persona la boletinen para dar a conocer al público pues que esa persona ha dejado de tener el permiso para la actividad que realizaba, ¿eh? A eso se refieren los marcos legales, y el análisis es un marco legal, y si ese marco se transgrede o se hace un análisis no planeado, no integrado, pues está incurriendo en un delito. Entonces, esto también sirve para, de alguna manera, sistematizar esta información. La palabra sistematización, generalmente todos lo incluyen en aspectos de tipo de informática, de tipo de la computación. También hay que entender que la sistematización, un sistema, es un conjunto de elementos. Y esos elementos, pues también tienen un rol, tienen una participación. Y si uno de estos elementos es mal aplicado, mal conceptualizado, mal registrado o clasificado, pues obviamente de nada va a servir ese trabajo de varios meses. Por eso la sistematización de la información nos lleva a que esta tiene que ser perfectamente registrada y captada, porque nos está mostrando la realidad de la empresa. ¿Cuál es su realidad? ¿Qué pasaría si esta información no se lleva a cabo de la manera más, así, normativa? ¿Nos estaría representando la realidad de la empresa o nos estaría presentando una realidad equivocada? Y no hay nada más feo que, bueno, presentar algo fuera de lugar. Aparte de todo, también el sistematizar en este diagnóstico la información nos va a permitir decirnos, nos va a establecer cuál es la naturaleza de esta empresa. Entendamos por la naturaleza a qué se dedica, la actividad. Si ustedes en algún momento pueden o tienen injerencia en el código de comercio, lo que es el código de comercio, ustedes van a entender y van a ver muy fácilmente alguna de las clasificaciones en cuanto a la actividad que se refiere de la empresa. Y van a encontrar la primaria, la secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahí no hay ningún problema. La clasificación del Código de Comercio es muy general. Ella dice empresas primarias y les hablan de las empresas extractoras. Aquellas empresas que se dedican a extraer del seno de la tierra la materia prima. Llámense minerales, llámense agropecuarios, llámense agrícolas, llámense ganaderos, piscícolas, en fin. Esas son las empresas primarias, donde la materia prima no sufre ninguna transformación. Hasta ahí no hay problema. Y nos vamos a las secundarias, que son las empresas transformadoras, las empresas industriales, aquellas que a ese atuncito lo convierten en una lata de atún. Bueno, más bien lo envasan en una latita de atún. Esas empresas ya son transformadoras.
ya son industrializadas. Y tenemos otras que son las comercializadoras, aquellas empresas que no fabrican, no transforman, no extraen, pero que son las intermediarias entre las empresas primarias y secundarias para el consumidor. Y la cuaternaria, hoy en día, esta nueva clasificación, son aquellas empresas que venden inteligencia, que venden conocimiento, empresas de logística, empresas de asesorías, de consultorías, aquellas personas que prácticamente le venden su conocimiento a la empresa. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. El Código de Comercio es muy simple en su clasificación, pero si se van ustedes a la clasificación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se van a dar cuenta que en la empresa extractora hay muchísimas clasificaciones en cuanto a la naturaleza y magnitud de sus actividades. No paga impuestos igual el que extrae un pescado, un camarón, un carbón, las maderas de las zonas, que el que extrae oro, plata o cualquier metal precioso. La naturaleza de su actividad los lleva a pagar diferentes impuestos y diferentes obligaciones fiscales. Por eso es bien importante en este análisis la sistematización de la información, porque nos presenta la naturaleza de la empresa. Ah, pues esta sí está bien, es extractora, es una empresa primaria, pero extrae oro. Y no es lo mismo que extraer pescado. Si a mí me preguntaran si es lo mismo, yo diría que es más importante extraer pescado o las empresas agrícolas. No, pero es que con 1 kilo de oro, todo lo que puedes comprar. Sí, pero el oro no te lo puedes comer. Y en un momento dado que desaparezca la actividad agrícola, la pesquera, la ganadera, la silvícola, bueno, todo eso que nos genera de alguna manera modos de alimento, ni con todo el oro del mundo, ni con todo lo van a poder sobrevivir. Bueno, es que depende el cristal y el enfoque que se le dé al producto. Entonces, nosotros nos apegamos a lo que dice en cuanto a la frialdad del dinero. ¿Quién va a pagar más impuesto? Las empresas mineras que extraen oro, que las empresas que extraen peces. Incluso están exentos de algunos impuestos. Pero bueno, para eso nos va a servir esto. También esta sistematización, el tener una información perfectamente bien clasificada y organizada, nos va a permitir identificar los factores más relevantes para el funcionamiento de nuestra empresa. ¿Sí? Para esto, nos vamos a poder basar y apoyar en esto para poder determinar los recursos disponibles que necesitamos que se van a utilizar para la resolución de un problema. Ayer pues sí, en una plática me vino a la mente lo que tanto hemos dicho de la planeación, lo que tanto hemos dicho del pasado. El pasado representa información concreta que nos presenta ese síntoma, esa situación de la empresa, pero también nos llena de mucha experiencia, porque cada caso que resolvemos es una experiencia que ustedes van a tener, y en esta experiencia van a conocer todos los recursos que están a su alcance y disponibles para resolver un problema. Cuando ustedes hacen esto, ¿sí? Vean qué interesante, vean qué importante resulta el hecho de que la experiencia
que vamos teniendo, pareciera que esto, pues ahorita lo estamos viendo de una manera mecánica, pero ustedes es muy padre porque van a poder resolver un problema en cuestión de minutos, porque esto lo han ido haciendo toda su vida. Y su cerebro va acumulando conocimientos. Cuando ustedes ven un diagnóstico de estos, casi por default y de manera inmediata, su cerebro empieza a buscar qué elementos, cómo le va a hacer, qué va a utilizar para la solución de ese problema. No nos damos cuenta, pues porque no nos lo dicen en ese instante. Buen día, Arturo. No nos damos cuenta, pero créanme que es algo muy padre cuando empiezan a resolver problemas, porque pareciera, y la gente dice, pareciera que ustedes son magos, ¿eh? Y la gente dice, ay, qué padre, ¿ya vieron que sí le atinó? A mí me molesta que digan, ya le atinó, porque es como si no valoraran toda tu trayectoria, toda tu experiencia, todo tu trabajo, y casi eres así como que, perdón por la expresión, pero nos ponen en el nivel del burrito que tocó la flauta. ¿Por qué la tocó? ¿Quién sabe? No es músico. Ah, pero la tocó. Y así nos ponen a nosotros. Lo resolvió, pues quién sabe. No es contador, no es auditor, pero lo resolvió. ¿Y qué la experiencia no cuenta? El conocimiento a través del tiempo no cuenta. Entonces, no se molesten, pero les voy diciendo lo que nos van, cómo nos ponen en el plano de adivinos. Casi nos dicen, adivina qué. Entonces, y además, les va a permitir conducir. El tener muy claro esto, les va a permitir a ustedes crear, así como el agua, un cauce. Un cauce en el cual ustedes van a dirigir todos estos conocimientos, todas estas habilidades, las van a dirigir a través de acciones que son imprescindibles y necesarias para llevar a cabo una atención efectiva. Lo que buscamos aquí prácticamente es la satisfacción del cliente, pero más que satisfecho, en algunos casos se puede sentir angustiado por lo que el panorama que les presentan basado en esto, pero también ustedes le dan la solución, decirle, sí, es grave, pero no se preocupe, hay solución. ¿Que hay consecuencias? Sí, pero más vale solucionar y pagar la consecuencia que continuar que el problema siga creciendo. Eso es esa atención efectiva, pero también empática, le permite al dueño de la empresa confiar en ustedes y pues sí, ya sabe que va a pagar una consecuencia, pero también con la tranquilidad de que se va a solucionar el problema. Para eso es el diagnóstico. Y ustedes, les vuelvo a repetir, el nivel médico, un buen doctor honesto y ético les va a decir, miren, le voy a dar una pastillita para cambiarle este problemita, pero se va a usted a hacer estos estudios. Y van y se hacen un análisis de todo lo que les diga el médico. Y en ese análisis de todo, cuando llegan a sus manos y los lee, entonces en base a esa información sistematizada que nos presenta esa realidad de nuestra salud y que además está dentro de un marco legal de confidencialidad, nos dice, tienen este problema, pero el diagnóstico ya nos los está dando con una base de conocimiento. No le está atinando. Entonces, hasta aquí tienen algún comentario, algo que puedan identificar ustedes en cuanto a lo que hemos dicho que les haya ocurrido y que pues en este momento a lo mejor, como a todos nosotros, nos empieza a caer el 20.
¿Algo que tengan? Sí, profe, siento que esa parte de lo que estaba mencionando de que le atinó y todo eso, pues obviamente viene siendo mediante un proceso de, pues, de experimentación, ¿cómo se llama? De investigación. Y siento que pasa lo mismo en todos las profesiones. Siempre hay como que esa parte de que latino fue suerte o cosas así. Sí, no, para nada, ¿no? Yo creo que el hacer un trabajo profesional, a nosotros pues, ya no podemos hablar de algo casual, algo circunstancial, ¿no? Yo creo que está detrás de todos ustedes la experiencia que van acumulando. Pero en fin, el diagnóstico, por lo tanto, se convierte en un mecanismo. Entendamos por un mecanismo a una serie de etapas, a una serie de fases que tienen características de secuencialidad, de lógica, de incluso de un cronograma de este tipo de mecanismos que nos lleva prácticamente al estudio y al aprendizaje. A los alumnos, bueno, a ustedes no, pero de un nivel inferior, he batallado mucho por implementar un cronograma de estudio en el cual ellos puedan irse dando cuenta cómo han ido avanzando, cómo van avanzando en cuanto a sus materias, crearles el hábito del estudio a través de la lectura. Precisamente estos cronogramas, estos mecanismos nos permiten a nosotros crear un hábito y que lo vamos a llevar a un plano profesional. Si nosotros llevamos el hábito de la lectura y del estudio, entonces cuando hagamos un diagnóstico, no lo vamos a decir así abiertamente ni de forma impulsiva, sino lo que vamos a hacer nosotros es prácticamente decirle, déjeme estudiarlo y yo le informo y le doy un diagnóstico. Es lo que siempre decimos. Es ese mecanismo de estudio a través de un proceso analítico que nos va a permitir conocer, aprender y, ¿por qué no? En este caso, nuestra opinión tiene que ir fundamentada en la experiencia y en los hechos de este conocimiento. Y entonces vamos a poder dar una opinión bien fundamentada. El diagnóstico nos permite a nosotros hacer una evaluación en cuanto a tendencias. ¿Se acuerdan que yo les comentaba en alguna ocasión que en los estudios de mercado, en esa segmentación, se trabaja mucho con tendencias? Y cada vez que sacamos un producto, no se saca el producto nada más porque sí, sino porque ya se hizo este estudio, ya se analizó al consumidor cuáles son sus tendencias que están en función de la edad, en función del gusto, en función de ahora, pues, y desde siempre ha sido así, pero últimamente lo han magnificado y se revictimiza mucha gente en cuanto a las tendencias sexuales. Eso ha existido toda la vida y siempre ha habido casas en las cuales hacen ropa con esas características. Eso no es nuevo, ni acaban de inventar el agua tibia los que lo dicen. Entonces, este estudio de tendencias a nosotros nos permite darle al cliente lo que le va a satisfacer. Y precisamente nuestra propuesta, también se le llama así, las propuestas de moda, las podemos ver hoy en día. Cómo la ropa cada día es más idéntica, incluso iguales en algunos casos, en cuanto a la camisa y a la blusa, en cuanto al pantalón. Antes se distinguía por la ubicación del botón o del cierre. Ahora muchas prendas son unisex y es indistinto en el lugar donde esté estos elementos.
Entonces, lo que buscamos es que la evaluación de la tendencia y en base a esa situación, nosotros podamos poner una propuesta interesante y que además tiene muchas interpretaciones. Esto sucede todos los días. El modelo analítico nos permite todo esto. Por eso es que constantemente les digo que ustedes tienen que ser analíticos. Ya no pueden ser impulsivos. Ya no pueden dar una respuesta. Si no conocen el asunto, pues aceptar que no somos todólogos y no lo conocemos. A veces nuestras respuestas inmediatas no son impulsivas ni son cuestiones de qué ocurrente, ¿no? Es porque tenemos detrás de nosotros toda la experiencia, todo ese conocimiento que hemos ido acumulando y que nos permite ese pequeño lujo de dar un comentario o una situación no impulsiva, sino con conocimiento de causa. Y cuando hacemos esto, tenemos la habilidad de presentar la realidad de la organización. Para eso son los diagnósticos. Y si ustedes se dedican a hacer, ¿cómo se llama? Consultores. Por eso, el consultor, el asesor, los bufetes de auditores, por eso son personas que se les considera expertas en cada una de sus áreas, porque a través del tiempo han ido acumulando muchísima experiencia e información. Por eso todas las empresas cuentan con un departamento, ya sea de la empresa o como un despacho de asesores y consultores, porque cada personaje que integra esas áreas son personajes especializados. Al inicio de esto, cuando yo les di el organigrama del Departamento de Auditoría Administrativa, se pudieron dar cuenta que todos ahí, pues es gente que se va especializando. Aunque tienen ayudantes, aunque tienen principiantes, pero cada uno lleva ese camino con vías a la especialización. Entonces, hasta acá llegaría todo lo que es nuestra parte del examen. Bueno, no del examen que van a hacer, no, del examen de la parte de la auditoría administrativa. Ahorita vamos a entrar a la fase del informe. El informe. Una vez que ya se hizo todo ese proceso analítico de revisión, de recopilación, de análisis, de clasificación, del diagnóstico, llega el momento en que nosotros tenemos que informar. ¿A quiénes le van a informar ustedes sobre este trabajo de auditoría? Únicamente a las personas que les interesa, es decir, ya sea al director general o ya sea al dueño de esta entidad. A nadie más. Y el informe se lo van a entregar a él. Cuando lleguemos a papeles de trabajo, ustedes se van a dar cuenta que esos papeles de trabajo son propiedad de ustedes.
no pueden, no se deben de entregar, porque para empezar, pues nadie va a entender ese seguimiento que hicieron. Y además, pues es su garantía de que les van a pagar. Porque pues se dan los casos de que por inexperiencia, como lo quieran ver, entregan esos papeles a la dirección general y los extravían o los esconden. Y entonces cuando llega el pago, ustedes dicen, bueno, ¿cuándo vengo a cobrar? Y hay mucha gente que actúa así, ¿eh? ¿Y con qué compruebas que tú hiciste este trabajo? Y la única manera de comprobarlo es los papeles donde está asentado todo ese proceso de investigación que se hizo. Entonces, eso es para ustedes. Lo único que pueden hacer en el último de los casos es enseñarles una copia fotostática y que ahí se marca todo el proceder y el resultado del informe. Protéjanse toda la vida con esto. El informe, cuando ya se terminó de hacer todo ese proceso analítico, ese examen de la empresa, se tiene que preparar un documento muy serio, muy escueto, ¿sí? Muy claro, sencillo, conciso, sin tanto rollo. Y este informe, ahí van a estar consignados los resultados de la auditoría. Puede ser un contenido muy fuerte, muy grave, como lo quieran ver, pero no se debe de tapar el sol con un dedo. Y esto apréndanselo también, se los he comentado. Cuando nos equivocamos, generalmente en muchas de nuestras acciones, y la acción más común es que cuando hay una equivocación, la gente intenta ocultarlo. Intenta hacer como que no pasó nada, nadie me vio y sigo trabajando como si nada y ahí se queda el problema, pensando que nunca va a salir a flote o nadie se va a dar cuenta. Por supuesto que va a salir a flote y por supuesto que van a saber quién lo hizo. Ya me equivoqué, no importa, ¿saben qué? La regué, mire, hice esto mal, y en ese momento siempre hay una solución para eso. Acuérdense que ya tienen experiencia. Entonces, no oculten ninguna noticia que sea grave. Vuelvo a lo mismo, si van al doctor, a veces no es que el doctor no sirva, no es que ese doctor no hace nada, no me cura, no siento nada. Oye, y cuando vas a ver al doctor, le dices la verdad. ¿Cómo? Sí, la verdad. Exactamente le dices lo que eres, lo que te pasa, lo que no haces, lo que comes. Ah, bueno, entonces, ¿cómo quieres que el doctor pues te pueda curar si no decimos la verdad? Creo que se entiende muy bien esta pequeña parte. Por eso es que en este informe, donde se consignan los resultados de la auditoría, presentan de manera muy honesta y muy clara el área, el sistema, el proyecto, el programa, todo lo que ha sido objeto de auditoría
y en donde se aplicaron todos los elementos, todos los recursos a su alcance. Este informe no es mayor de una hoja y media. Y bueno, junto con el informe, también lleva otro tipo de documento. Ahorita lo comentamos. En esta situación, en virtud de que este documento nos va a mostrar todo lo que encontramos en una auditoría, todo. Malos manejos, buenos manejos, errores inducidos, errores por falta de experiencia, de conocimiento, todo van a encontrar ustedes en ese informe. Pero también hay conclusiones. Estas conclusiones nos llevan a entender en qué fallamos y que nos provocó esta turbulencia dentro de la empresa. Y algo importante, yo les comentaba de un documento hace un rato, es precisamente las recomendaciones de la auditoría. Generalmente las recomendaciones se hacen en un papel aparte, en un documento aparte, donde se establece qué vamos a hacer para cada problema que se presentó, qué es lo que tenemos que aplicar nosotros, cuál es la recomendación. Y obviamente hay tiempos de entrega. Entonces aquí les van a decir a ustedes, mira, encontramos que en tu libro mayor hay algunos asientos contables mal aplicados por estas razones. El cambio de la miscelánea fiscal obedece a hacer esto. ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? Pues te damos, de hecho la auditoría siempre da 30 días hábiles. Si hablamos de 30 días, hablamos de aproximadamente mes y medio. En ese tiempo, todas las recomendaciones que yo te doy, las tienes que aplicar. Se tienen que hacer y me tienes que presentar el informe de corrección. Ya debe de estar corregido. Si es cuestiones principalmente de fisco, impuestos o alguna obligación con dependencias como seguro social, Infonavit, SAR, incluso la Secretaría del Trabajo, bueno, pues tienes que hacerlo ya para que se presenten esas complementarias y entonces quedemos limpios. No quiero decir que lo demás no sea importante. Todo se tiene que hacer en tiempo y forma, la aplicación de las recomendaciones. Y en esta situación, el informe no solamente sirve para presentarnos lo grave o no tan grave de los hallazgos, pero también aquí nos presenta la frecuencia. Si un problema es recurrente, entonces ya se tiene que tomar la recomendación dice, no solamente hay que revisar el aspecto del proceso, cómo se planeó el proceso, sino también hay que revisar si la persona que está a cargo de esto tiene la experiencia y los conocimientos necesarios. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia, hay una recurrencia en este problema. Y a veces así sucede. El problema, tristemente, es el trabajador. Y hay que tomar una decisión. Lo quitamos de ahí, lo reubicamos o lo despedimos. Por eso les digo que a veces las cosas son muy drásticas, muy frías, muy crueles, pero así es esto. Además, el muestreo es algo muy común en esto.
se toma un número de casos y esto nos va en el análisis, en su revisión, nos va a decir el porcentaje de esta situación que se presenta. Si el porcentaje es muy alto en este muestreo, se tiene que revisar todo. Todo. Pero si el porcentaje es bajo, posiblemente podemos hacer una acción de manera general pensando en que hay muy pocas incidencias. Pero esto no puede aplicar para todo. Si es una auditoría contable, no se puede aplicar un muestreo. Se tiene que revisar todo. Y generalmente, la recurrencia, por muy pequeña que sea la empresa, hay una recurrencia, se tiene que revisar todo. Ya no se puede, ya no es como las votaciones, si saben ustedes que en una votación toman un porcentaje de todas las casillas, analizan ese porcentaje y si la diferencia es muy grande para el ganador, ya no revisan nada, ya con eso se quedan. Pero si el margen es muy pequeño, se tiene que revisar voto por voto. Y también si hay una, ¿cómo le llamamos nosotros? Cuando se conforman, entonces, ahí pues ni modo, se tiene que revisar todo. Eso ya va a criterio de ustedes, a experiencia de ustedes. Entonces, en este caso también es bien importante que todos los hallazgos, como las recomendaciones que estén sustentados por evidencia, papeles, documentos, análisis, totalmente. Toda esta información, dice aquí, tiene que ser competente, tiene que ser información del problema. No vayan a meter cosas que no tengan nada que ver, porque no sirve. Entonces, todo lo que se presenta, todas las evidencias, tienen que ser acordes al problema que estamos tratando. Y además, deben demostrar relevancia. Y todo debe de estar perfectamente bien documentado en los papeles de trabajo del auditor. Hace un rato les comentaba sobre los papeles de trabajo. Ahí es donde van a ir asentando todo lo que hacen. Y esa es la manera en que ustedes van a fundamentar, ¿sí? Todo esto. Sus observaciones, sus recomendaciones, su informe. Los resultados, en cuanto a las conclusiones, las recomendaciones, deben de tener ciertos pequeños detalles, ciertas características. Por ejemplo, la objetividad. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién me podría explicar? Visión imparcial de los hechos. A ver. Visión imparcial de los hechos. Esto ya lo vimos, ya lo hemos estado comentando. Bueno, a ver quién dice yo. Es como que no se debe tomar partido de ninguna parte, o sea, se debe ser imparcial, como punto medio, ¿no? Como no favorecer ni a uno ni a otro. Muy bien, ¿sí? Nosotros, a ver, Arturo, te escucho. Ajá, iba a comentar así como dijo Erika, ahora sí que sería como esa parte de los hechos así tal como son, afecte a quien afecte. Así de fríos, exactamente. ¿Se acuerdan cuando les comenté
el conflicto de intereses, que yo les dije que cuando se hace una auditoría, si ustedes tienen a alguien dentro de esa empresa, un amigo, una novia, un pariente, eso, y en la auditoría ese pariente, ese amigo o no sabemos, puede salir a relucir, les dije que la actuación ética del auditor, es decir, muchas gracias, mire, no puedo yo participar en esta auditoría porque aquí trabaja una persona de mi interés y no quiero que perder objetividad, ¿sí? Porque aunque uno no quiera, siempre existe esa posibilidad de que si esa persona está involucrada, que salga lo menos raspada. Entonces, a eso se le llama objetividad. Lo que acaban de decir es correcto. No debemos de tomar partido, no debemos de tener conflicto de intereses y las cosas como son. Entonces, ustedes deben de ser siempre muy objetivos. La oportunidad. Sí, tenemos la oportunidad en ese momento de planear nuestro tiempo, que toda la disponibilidad de este tiempo esté enfocada a este trabajo. Y obviamente ahí va a estar toda la información que utilizamos, todos los documentos que vamos a analizar. También la oportunidad nos permite a nosotros de mostrarnos y ser mejores y hacer un buen trabajo, no solamente profesional, ético, ¿sí? Tiene que ser muy ético. Cuando ustedes presentan este informe, procuren, por eso siempre les ando diciendo que lean, que tengan un lenguaje fluido, porque entre nosotros hablamos de cuestiones técnicas, pero no toda la gente tiene este conocimiento. Y si nosotros presentamos un informe con un montón de palabras técnicas especializadas, como generalmente hacen los abogados, hacen los contadores, los ingenieros, en fin, la gente no nos va a entender. Debemos utilizar un lenguaje práctico, coloquial, de fácil comprensión del contenido. Debemos de ser muy claros. No utilizar palabras domingueras porque solamente vamos a confundir y vamos a angustiar más a nuestro cliente. Es como cuando van con el doctor y les da el nombre de la enfermedad en los términos médicos. Pues nos imaginamos que es lo peor. ¿Y ese doctor qué es? Ah, tiene usted una infección en el estómago. Pero me dijo usted que tiene una gastroenteritis mixta. Ah, pues sí es una infeccióncita. Pero ya la gastroenteritis mixta ya me angustió. Sean claros, por favor. Utilicen palabras terrenales y de acuerdo a la gente también. No estamos discriminando a nadie, estamos adecuando nuestro lenguaje dentro del informe para que sea claro. Utilidad. Toda la información y todo lo que nosotros vamos a hacer tiene que ser totalmente útil y de mucho beneficio a la empresa. No podemos dar una información más para angustiarnos que para que nos sirva. Tenemos que ser muy hábiles. La calidad, siempre que nos apeguemos a las normas de calidad, elementos del sistema, todo lo que vamos a utilizar, pues tiene que ser, incluso nuestros conocimientos, tienen que estar al 100% en la mesa del cliente. Poner a su disposición todos los conocimientos. Yo sería muy egoísta y me vería muy mal como parte de esto
si yo no les diría lo que les digo, a veces no están en los libros, pues les doy algunos tips, algunos secretillos. ¿Por qué? Porque es importante y es parte de la ética. Así también ustedes todo lo que dicen tiene que ser de calidad. Y la lógica. Hace un rato les decía, la secuencia. Todo tiene que ir muy, muy congruente en nuestro trabajo, con la única finalidad, el objetivo a donde yo quiero llegar y la prioridad que se tiene que establecer. ¿Alguna pregunta, duda? Todo esto, a manera de cierre, lo estamos viendo ya como un trabajo real, ¿eh? Esto ya no es un trabajo de escuela. Ciertamente lo estamos viendo en la universidad. Ya es un trabajo profesional. Cuando ustedes hagan esto, lean este documento y van a decir, tengo que hacer esto. Apegarme a las normas, ser de calidad, ser honesto. No es otra cosa, ¿eh? Entonces, ahí le dejamos. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. No, profe, ninguna. Profe, yo te tengo una pregunta. A ver, dígame. Cuando hay depósitos en transferencias, ahí puede haber alguna alteración. No, a menos de que el que lo haga, él haga la modificación. Porque así como hace la transferencia, tú le pasas el archivo al banco y el banco lo transfiere. Una nómina, un pago, un abono. ¿Quién lo puede alterar? El emisor solamente. Que si tú ganas 5 pesos, yo te quiero poner hoy 20, lo puedo hacer yo, que tengo las claves y los accesos, pero en el transcurso de eso ya nadie lo puede alterar. En todo caso, la auditoría me van a descubrir a mí que estoy alterando la información. Pero ya el banco o en ese transcurso no puede haber ninguna alteración. Gracias, profe. Lo único que tendrían que hacer es checar la ley para ver los montos permitidos de transferencias electrónicas para que no se vayan a meter en un problema de evasión de impuestos. Que de hecho el banco lo hace luego, al decir, le estás depositando 20,000 pesos, el banco automáticamente retiene lo que le dice el fisco. Si tú de ese dinero ya pagaste el impuesto, presentas tu recibo de pago de impuesto y el banco te reembolsa la retención que te hizo. Solamente de esa manera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues nos vemos y espero que me digan qué día quieren la recuperación de nuestra clase anterior. Me dicen qué día y si es incluso en la tarde, no tengo ningún problema por la tarde. Pedimos autorización en la uni para que nos abran la sesión por la tarde, si es que se puede. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Adiós, cuídense. Buen día. Buen día.